a intentar como sea de que ese avivamiento que lo va a humillar, porque es a humillar lo que va, porque acuérdate que él va a decir, como tú siendo hombre, no surja, ¿entiendes? Y yo recuerdo que cuando traían al muerto en la caja, que Cristo tocó el féretro, ellos se detuvieron. Yo recuerdo que hace muchos años Dios me reveló, así mismo es el sistema en el mundo espiritual, los demonios llevan los cuerpos y yo soy que resuelve. Tanta confusión en la iglesia, el por qué da tanta brega establecer estas palabras del evangelio que son ciertas, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Cantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La mística judía celebra con más honra. Son fiestas que se inventaron ellos, sí. Evangelio del reino de Dios, a lengua, tribu, naciones, temer a Dios. Hay un solo evangelio, pueblo poderoso, inmutable, inquebrantable, que da vida a los muertos. Yo estaba, a veces yo estoy en YouTube, tú sabes que YouTube lanza muchas informaciones, y ahí tú ves gente de la línea judaica, de diferentes religiones, y es sorprendente cómo la revelación esencial de Dios en nosotros es en Cristo Jesús, y es sorprendente cómo esas personas dirigidas, todo el ataque de las revelaciones de ellos es contrarrestar la esencia. Yo sé que Israel, la salvación viene de los judíos. Sabemos que el pueblo antiguo fue visitado por Dios, pero que en Cristo es que está toda la esencia, todo lo perfecto. Esa gente fallaron, esa gente no pudieron ver a Dios, eso fue terrible. Entonces yo no entiendo cómo, pero el espíritu de error es peor de ahí. Sí. Y Satanás va a intentar como sea de que ese avivamiento que lo va a humillar, porque es a humillar lo que va, porque acuérdate que él va a decir, como tú siendo hombre, no surja, ¿entiendes? Y yo recuerdo que cuando traían al muerto en la caja, que Cristo tocó el féretro, ellos se detuvieron. Y yo recuerdo que hace muchos años Dios me reveló, así mismo es el sistema en el mundo espiritual, los demonios llevan los cuerpos y yo soy que retengo. Y lo que tú me dijiste lo sentí de la misericordia, pero la victoria de nosotros si no desmayamos, ministro. Adelante, amén, varón de Dios. Estamos muy contentos, le damos gloria y honra a nuestro Dios que nos permite estar aquí esta noche, un poco avanzada la hora, pero Dios sabe las razones. Así es que es una misericordia grande que Dios nos ha dado a nosotros y le damos gracias a Dios cada día por la certeza y la fe que pone en nosotros. Amén, la convicción. Que es lo más importante, porque te voy a decir algo. Hay muchas cosas que en el mundo no pueden tener impacto porque Jesucristo dijo, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le conoce, no le conoció, sí, no lo puede recibir. Sí. Y entonces si no conoce al Espíritu Santo, tampoco las cosas que son del Espíritu. Entonces cuando un hombre habla en el Espíritu, aún las personas dentro de la iglesia que todavía son atraídas por el sistema del mundo no pueden entender ni recibir lo que habla ese hombre. Entonces, y empezamos de esta forma. No es que queremos empezar hablando de cosas. Yo compartí la transmisión, la publicación esta tarde, y mientras la compartía, puse el tema que vamos a tratar esta noche. Yo lo escribí ahí. Tú sabes que hace 2 o 3 días que el Espíritu Santo viene tratando conmigo esas cosas y tú sabes que el Espíritu Santo ahora trata conmigo de la siguiente manera, porque son inquietudes que yo tengo. Amén. Inquietudes que me llegan a mí, confusiones. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias.
nosotros estamos meditando en las cosas del evangelio. ¿Tú me entiendes? Sí. Y como estamos el día entero meditando en las cosas del evangelio, el Espíritu Santo, al saber eso, entonces Él se encarga de venir a enseñar todo lo que Él ve que sube a tu mente, que te trae un poco de confusión, porque eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere que todos nosotros meditemos en el evangelio para Él venir a aclarar. Eso es lo que Él quiere. Amén. Eso es lo que Él quiere, es que tú medites en la palabra, que tú medites en el evangelio a medida en que tú lo estás buscando a Él en oración y en ayuno, y que durante el día tú sigas meditando en la palabra y en las cosas, y de esa manera es que entonces Él viene y empieza a revelar. Y una de mis meditaciones eran esas mismas. Yo meditaba en esta semana pasada el por qué hay tanta confusión en la iglesia, el por qué da tanta brega establecer estas palabras del evangelio que son ciertas. Esa era mi meditación. Yo decía, pero el por qué es tan difícil establecer estas palabras del evangelio que son ciertas. Porque si esto es lo cierto y lo verdadero, lo real, rápidamente los de Dios deberían de recibir esto. Deberían recibir esto y deberían rápidamente poder entenderlo y conectarse, porque en la iglesia primitiva pasaba. En la iglesia primitiva, las cosas que eran puras y santas del evangelio rápidamente eran captadas y eran puestas en práctica. Entonces, amén. ¿Por qué te lo digo? Porque el libro de los Hechos lo dice. Cuando en una ocasión la Biblia dice que los griegos criticaron a los judíos. Cuando habla de los griegos, está hablando de los judíos griegos, los judíos que no eran nacidos ahí en Jerusalén. Porque usted debe de saber que esas personas estaban juntas en un mismo lugar. Y aunque el Pentecostés llegó y la iglesia de Jesucristo se formó, todavía los sistemas judíos predominaban. Y uno de los sistemas judíos era que los judíos no habitaban con gente que no eran de ellos. O sea, los judíos en Jerusalén, dentro de una misma casa, dentro de un mismo techo, no iban a estar mezclados con gente que no fuera judía. Entonces, esos judíos griegos, esos griegos que dice la Biblia, porque nada más dice griego, que estaban mezclados con los judíos, eran porque eran judíos. Eran judíos, porque ustedes saben que en el Pentecostés venían todos los judíos de toda la parte del mundo, aunque no habían nacido en Jerusalén, no habían nacido en ninguna de las tribus, de ninguna de las ciudades, pero eran judíos de sangre, y por eso se les permitía juntarse con ellos, por esa razón. Entonces, estos judíos que no eran de Jerusalén, que habían aceptado a Jesucristo, que estaban dentro de la iglesia primitiva, cuando vieron que los judíos de Jerusalén, de ahí, nacidos en cualquiera de las ciudades de Jerusalén, de Israel, desatendían a las viudas, vinieron y hablaron rápidamente, vinieron y le dijeron, oiga, ustedes están descuidados en esto y esto y esto. Y eso no fue algo que dio tanta brega para los judíos de ahí de Israel aceptarlo. De una vez Pedro se levantó y dijo, de verdad, vamos a resolver esto. Nosotros no podemos, nosotros los apóstoles que estamos dirigiendo, no podemos directamente dedicarnos a servir a la mesa, pero vamos a buscar hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu que hagan esto. Y eso se resolvió al instante, fue recibido al instante. No fue algo que de una vez se empezó a decir, no, esto es lo que están ahí hablando disparate, eso no es así. Y que, no, porque venía de Dios. Venía de Dios y fue recibido. Entonces, yo quiero leer, Reinaldo, amén, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, en el libro de Hebreos, porque
yo me 5:11. Sí, libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Yo meditaba, ¿por qué la iglesia no avanza? Yo sé que la iglesia está dormida, pero no es simplemente está dormida porque sí. Yo sé que la falta de amor, del amor genuino, es la principal causa de que la iglesia no pueda avanzar a su origen. Yo lo sé. Sabemos que eso ha producido toda la desunidad, todo lo que necesita la iglesia tener para poder avanzar al nivel que Dios la llamó. Pero hay otras cosas más, porque aparte de que no avanza, se mueve fácilmente a cosas que no son del evangelio, y eso ocurría desde el principio. Desde el principio ocurría esto. Entonces, mire, yo quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11. Mire lo que dice aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil, escuche estas palabras. El escritor que está hablando primero, en los primeros versículos, está desatando como dicen aquí, un código. Ese está desatando un código. Ese está desatando un código de Jesucristo tremendo. Y Reinaldo, escucha esto. Lo que él está desatando, que nosotros lo sabemos, lo hemos leído muchas veces, es tremendo, pero él dice que más de ahí. Eso es lo que él quiere decir. Él quiere decir, yo le escribí esto y se lo mandé, pero eso es más de ahí, es más profundo. Y mira entonces más abajo, mira lo que él le escribe. Él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿qué fue lo que él dijo en los versículos antes? Lo que él dijo en los versículos antes, él está hablando de cómo Jesucristo en su carnalidad cumplió todos los requisitos para ser establecido como sumo sacerdote. Incluso cuando él habla de que el sumo sacerdote cuando ofrece sacrificio por su debilidad y por la de los demás. Sí, más. Entonces, por los pecados de ignorancia. Está bien. Jesucristo no tuvo que ofrecer sacrificio por sus debilidades. Él fue el sacrificio, pero él padeció en la carne. Cuando él estuvo en la carne, él tuvo que ofrecer ruegos y súplicas al que podía librarlo de la muerte. Tremendo. Que solamente eso, Reinaldo, le vuela la cabeza a muchísima gente. Y el escritor está diciendo más para abajo, eso es más profundo de ahí. Yo le escribí eso nada más, porque eso es lo único que ustedes pueden discernir hasta este momento. Porque ustedes, a quien él le está escribiendo, él le dice, ustedes no pueden, yo no le puedo explicar la profundidad de lo que verdaderamente fue Jesucristo hacerse carne. Él le está diciendo, yo no le puedo explicar eso a ustedes, la profundidad y a lo que Jesucristo llegó. Reinaldo, por eso es que tú ves que durante mucho tiempo tú y yo hablábamos de estas cosas y no nos atrevíamos a decirlo en vivo. No, ahora está mucho. Porque es lo mismo que está diciendo él. Tú ves por cuál era la razón por la que tú no te atrevías, yo no me atrevía,
Porque el mismo que escribe Hebreo no se atreve. Él mismo no se atreve. No es porque tenga miedo a nada que le pueda pasar, sino porque él dice es que ustedes no están preparados. Los niños no tienen el uso ejercitado ni nada. Ustedes no, yo no le puedo explicar. Mira, lo dice así mismo. En cuanto acerca de esto, tenemos mucho que decir. O sea que ese pedacito. Y difícil de explicar. Difícil de explicar. Pero ¿por qué se hace difícil? No es que él lo tenga difícil de explicar, no. A él se le hace difícil explicárselo a ellos porque ellos se han hecho tardos para oír. Él dice, yo sé lo que tengo que decir. Yo sé lo que te voy a decir. Pero me es difícil explicárselo de una manera que ustedes lo entiendan. Es difícil para mí explicarle esta cosa. ¿Por qué? Entonces, pero él dice cuál es la razón. Él dice, ustedes se han hecho el niño debiéndose ya maestro. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Reinaldo, tú no puedes edificar una casa sin fundamento, sin lo que le dicen en Santo Domingo, sin la zapata. Sin la zapata. Tú no puedes hacer eso. Y si la zapata es mala, toda la construcción es mala. Y si no hay zapata, peor todavía. Y el Espíritu Santo trataba conmigo. Me decía, Manuel, es que la iglesia no tiene fundamento. Wow. No puede avanzar. Y los rudimentos al principio. Porque no tiene fundamento. Y eso habla de los fundamentos de la arena y la roca. Jesucristo habla de que no se puede sembrar sin fundamento. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo dice, el que oye mi palabra y las hace, a ese entonces yo lo compararé como el que siembra en el fundamento, el que edifica en fundamento. Porque lo que te da el fundamento, ¿por qué te digo? La iglesia no tiene fundamento. Porque los principios que habla aquí el hebreo, la iglesia no lo vive. Entonces, como no lo vive, quizás no lo sabe bien, quizás no lo han enseñado en muchos lugares. Y por ende, no tiene ese fundamento. Y todo lo que se les reedifica no le permite avanzar. Y aparte de eso, y lo que se reedifica no es bueno. Por eso es que tú ves, Reinaldo, que la mística judía sigue teniendo una fuerza increíble. Es tremendo. ¿Por qué digo sigue teniendo? Porque quizás para muchas personas, quizás eso es algo nuevo. No, la mística judía es desde los tiempos antes de Jesucristo está la mística judía. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, la mística judía es desde antes de Jesucristo. La mística judía es algo que simple y llanamente, ¿qué es lo que es la mística judía? La mística judía son el invento de los judíos. Claro. Escucha lo que te estoy diciendo. Eso está en la Biblia. Yo se lo voy a leer. Yo se lo voy a leer aquí mismo para que usted vea qué es lo que es la mística judía. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Mira lo que dice. En Mateo 12, para que usted vea qué es lo que es la mística judía. Y por qué cosas como esta, como la mística judía, a la iglesia no tener fundamento, la envuelven y se la llevan tan fácil. Porque todos esos
que están siguiendo todo su asunto de mística judía y muchas otras cosas más, y evangelios que no tienen fundamento bíblico, y todos los que los siguen es porque no tienen fundamento. No tienen. Y al no tener fundamento no han podido ser edificados de la manera correcta. Entonces todo el que reedifica de ahí para adelante lo hace como le da la gana y ellos lo aceptan. Porque mira qué es lo que es la mística judía. Mira qué es lo que es la mística judía. La mística judía está en la Biblia. En muchas, y Dios, Jesucristo, trató de prevenir esto. Él trató de prevenir estas cosas, pero fue imposible. Tenía que suceder, pero él hizo él trató. Mira lo que dice en Mateo 12. En Mateo 12, libro de Mateo 12, del versículo 1. Mira lo que dice, para que usted vea qué es lo que es la mística judía. Usted va a ver la mística judía ahí de manera amplia y clara. Mira, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Wow, tremendo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Tremendo. Y si supiese qué significa misericordia quiero, wow, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. A los inocentes, Polo. Porque el Hijo del Señor es Señor del día de reposo. Y yo te voy a leer. A los inocentes. Y yo te voy a leer otro versículo para que tú veas. Tremendo Jesucristo, ¿eh? Yo te voy a leer otro versículo en Mateo 15. Ahí mismo en Mateo 15. Mira esto. Mateo 15. Sí. Para que tú veas. Aquí lo dice de una manera textual. Mira cómo lo dice textualmente. Textualmente. Mira la mística judía aquí de manera textual. Wow. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Escucha esto. Escribas y fariseos de Jerusalén. Escribas. Que eran los líderes. Escribas. No eran unos chivitos altos de jobo. No, los escribas y fariseos. Que dentro de los fariseos habían sumos sacerdotes y todo eso. Sí, claro. Diciendo: ¿por qué tus discípulos, oye lo que ellos dicen? Mira la mística judía aquí de manera textual. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, mira lo que le dice Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquel con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Wow. Y le dice hipócrita, Polo ahí. Polo le dice hipócrita. Es hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, porque una pues ley. En vano me honran. Y oye lo que dice: enseñando como doctrinas. Terrible. Mandamientos de hombre. De hombre. Álvaro. Usted ve que la
mística judía no es de ahora. La mística judía no se lo inventaron esos 2 o 3 que usted está viendo por ahí. Esos 2 o 3 que usted está viendo por ahí no fueron ellos que se inventaron la mística judía y todas esas cosas del judaísmo sin base. Porque la base de ellos están fundamentados en unas cábalas, en unos libros que andan por ahí, que ellos le han agregado fuerza igual o más que la Biblia, porque ellos practican eso más que lo que la Biblia dice. Sí, porque claro. todas las prácticas, casi todas las prácticas de la mística judía están fuera de la práctica bíblica. Es más, las fiestas que la mística judía celebra con más honra son fiestas que se inventaron ellos. Sí, sí, claro. Sí, sí. Las fiestas, sí, claro, que ellos, hay una fiesta, la fiesta de que a la menorá, creo que es la vaina esa que tiene arriba. Eso no está en la Biblia. Eso se lo inventaron ellos, de que una vez unos sacerdotes necesitaban que fueron una guerra, qué sé yo, y que ese aceite nunca se le apagó y nunca se le secó, y ellos de ahí para adelante se inventaron una fiesta. Ellos tienen otra fiesta, no sé si es la fiesta del Yom Kippur, no sé, que es que cuando el asunto de que Dios le dio la salvación al pueblo judío a través de Esther con Mardoqueo y esas cosas. O sea, fiestas que ellos se inventaron por muchísimas cosas, y con esas fiestas, la mayoría de su práctica se la inventaron los judíos, se la inventaron. Y usted va a decir, bueno, pero las otras que están en la Biblia se la inventaron judíos. Sí, pero judíos que se la dio Dios, por eso están en la Biblia. Amén. Por eso están escritas en la Biblia. Porque todo lo que Moisés le dio a ellos, todo lo que Purín, mira, ahí me escriben la de Purín, creo que esa es la de cuando le dio salvación, Mardoqueo, qué sé yo qué, y bailarán, porque son un viaje de vaina que ellos se han inventado nuevas. Cosas que ellos se han inventado nuevas. Pero que esas son las cosas, porque mira qué pasaba aquí con Jesucristo. Jesucristo le está diciendo a ellos, ustedes están invalidando la ley de Dios con el invento de ustedes. ¿Por qué, Reinaldo? Mandamiento de hombre. Aparte de que era contrario a la ley, era más fuerte entre ellos. Se debía de practicar que la misma ley. O sea, hacer esas cosas era más fuerte que la ley. Mira cómo es el asunto de la honra. Cortaba totalmente la ley. No, que Jesucristo dijo de que honra a tu padre y tu madre. Suelta esa vaina. Suelta eso. Si tú quieres traernos los cuartos a nosotros el corbán. Y si tu mamá tuya haga el corbán, ya, todo está bien. Ya, si tú, no, pero que mira que Dios dijo, no, que Dios ni Dios. Los cuartos no. Si usted quiere traer dinero, usted nada más tiene que decir mi ofrenda a Dios, sí, porque ellos metían al mismo Dios en esa vaina. Porque así es la mística judía. No, porque la mística judía no te puede decir que el diablo. Porque si ellos vienen a decir que el diablo tú no vas a entrar. Exacto. Porque el diablo, nadie quiere nada con el diablo. O sea, el diablo, por eso es que la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz, porque que nadie lo va a aceptar. Nadie lo va a aceptar de otra forma. Exacto. La mística judía no puede venirte a decir, no, esto soy yo, Satanás, que me estoy inventando. No, esto de hombre, no. Tienen que meter a Dios de por medio. Entonces, por eso los mismos judíos agarran y dicen, mi ofrenda a Dios, oye, y Dios mirándolo, y Dios diciendo. Y Jesucristo testificando, claro. Lo estamos viendo lo que ustedes dijeron, hipócrita, invalidan. ¿Cuándo me digas así? Pero eso, oye, di que el papá y la mamá que se lo está llevando. Escribas, que los escribas cortaban. No, pero Reinaldo, porque eso eran los líderes. A mí me gusta hacer ese énfasis, porque la gente le gusta cuando están predicando y donde quiera. Tú ves que la gente dice, no, que los fariseos eran los pastores. Los pastores, los líderes de caballeros, los obispos,